Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos al canal. Hoy corresponde hablar sobre el movimiento parabólico. Los objetivos principales del video de hoy es mostrar la diferencia de valores numéricos entre un simulador de movimiento parabólico y los resultados de aplicar estos datos en las ecuaciones teóricas. Bien, para eso vamos a empezar desplegando la sección de fundamento teórico. Desplegamos y comenzamos a explicar. Decimos entonces que el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, ahí lo tienen. Por lo tanto, si nosotros tenemos el movimiento de esta pelotita que va a describir un movimiento de tipo parabólico, en realidad es un movimiento de tipo curvilíneo. Como caso especial sería el movimiento parabólico. Bien, observamos que la velocidad inicial se va a descomponer en dos tipos de velocidades porque se está moviendo en dos dimensiones. Entonces vamos a tener la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Así como se muestra en el gráfico, podemos inferir que la velocidad en el eje X se conserva. Ahí está, la velocidad en el eje X se conserva. Es la misma porque no hay ningún tipo de elemento de medio que pueda oponerse al movimiento en el eje X. Entonces vamos a hacer algunas restricciones, como por ejemplo la resistencia del aire, entre otros elementos que podrían detener el movimiento de nuestra pelotita de color verde. Bien, observamos también la velocidad en el eje Y. Aquí sí, principalmente podemos decir que hay una variación, ¿no? Miren, la magnitud de la velocidad inicial cuando parte no es la misma que cuando está, vamos a decir, a un cuarto de camino, ¿no? Entonces hay variación y eso es debido a que eh, hay una influencia directa de la gravedad, ¿no? La gravedad hace que frene su velocidad en el eje Y. Entonces va a llegar un punto en la cual va a alcanzar su punto máximo. Entonces podemos decir aquí que la velocidad en el eje Y es igual a 0. Y luego comienza a descender y nuevamente aparece la velocidad en el eje Y. Entonces ya hemos analizado las ecuaciones y tenemos algunos resultados. Por ejemplo, acá no se nota bien, pero podemos decir que el alcance máximo descrito por la variable x, entonces podríamos emplear, entonces, a ver, vamos a ponerle un valor. Si no se nota, pues tendremos que ponerle, en realidad el x era desde acá hasta ahí. Presionamos shift y que nos lleve hasta acá. Ya está, listo, ahí lo tenemos. Entonces ese será la distancia máxima que va a alcanzar nuestra partícula y prácticamente tenemos aquí la ecuación. Podemos cambiar de color con un color azul. A ver, un ratito, ya está. Entonces ese valor de x va a depender de la posición inicial donde empiece el movimiento. Y acá está la fórmula: velocidad inicial cuadrado seno de 2 teta sobre g. Porque el objetivo no es demostrar estas ecuaciones, sino usarlas a través de un simulador y a través de los datos aplicados a estas ecuaciones teóricas. Entonces este asunto de aquí ya lo tenemos resuelto, ¿ya? El tiempo que demora
hasta este punto sería b sub 0 seno de teta sobre g. Entonces, pero como el recorrido es el mismo, estamos diciendo que la aproximación es casi del tipo parabólico. Entonces podemos decir que es 2 veces. Por eso se multiplica por 2. Eso es cuando la velocidad en el eje Y es igual a 0. Bien, ahí lo tenemos entonces. Y enseguida vamos a explicar. La velocidad en el eje X no cambia, es b sub 0 coseno de teta, producto de la descomposición vectorial, la velocidad inicial, y aplicamos la velocidad final respecto a una posible altura, y inicial y y final. ¿Ya? Entonces utilizamos esta última ecuación para encontrar la velocidad final. Obviamente que va a estar en función a la velocidad inicial, el ángulo, la gravedad y la posición. Posiblemente esta partícula esté ubicada a una altura determinada respecto del origen. Se tiene que utilizar entonces esa ecuación. Bien, entonces vamos ahora a poner algunos datos en el simulador. ¿Qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar los siguientes datos. Para eso desplegamos toma de datos. Y despacito vamos a explicar esta primera parte. Tenemos entonces en paralelo, visualizamos este laboratorio y le ponemos la altura inicial según los datos que yo coloco acá. Me dice y la altura inicial es 0, entonces ponemos aquí 0, acá es 0, la velocidad inicial 50 y el ángulo es 40, acá está 50 y el ángulo es 40, listo, ya está, y le ponemos iniciar. Cuando presione iniciar, lo que va a pasar es que va a tomar los patrones que le hemos dado, los datos que le hemos dado, y va a empezar a realizarse el movimiento parabólico. Entonces en la pantalla nos va a mostrar lo que hemos dicho en nuestra explicación teórica. Nos va a mostrar el desplazamiento X, alcance máximo, el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en llegar hasta la posición final, y la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Ya, esos 4 datos vamos a tomar de nuestro simulador con las condiciones: la altura inicial 0, velocidad inicial 50, el ángulo de inclinación es 40, o también el ángulo de la velocidad, del vector de velocidad inicial. Bien, entonces le damos iniciar, tomó los datos, empezó acá en el origen, y prácticamente vamos a comenzar a vaciar los datos. Entonces tenemos X, el X, miren, 251, el tiempo que ha demorado es 6,55 segundos, y para visualizar Bx, By damos clic en velocidad, y ahí lo tenemos, 38.3 metros por segundo, el horizontal, y el vertical menos 32.1 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esos datos que acabo de mencionar tienen que ser rellenados en la tabla número 1. Aquí está, ¿ve? De color amarillo, las celdas de color amarillo son los datos que le vamos a insertar al simulador, y los que son amarillos un poquito débiles, o sea, son celditas de otro color, ahí tienen, son los resultados, ¿no? Tenemos 251, 6.55, 38.3 y menos 32.1. Eso es producto del simulador, ¿ya? No estoy utilizando para nada las ecuaciones, ¿ya? Solamente estoy utilizando el simulador. Bien, enseguida vamos a utilizar los siguientes datos. Ahí sí, a una altura inicial de 11, velocidad 80 y el ángulo de inclinación es 35. Entonces vamos al simulador, le damos restablecer y aquí colocamos los datos. Ahora sí, a una altura inicial de 11,
velocidad inicial 80 y ángulo de inclinación 35. Listo, y le damos iniciar. Esperamos que termine. Ahí está, ahí se observa la eliminación de la velocidad y, el punto máximo, y luego aparece, ¿no? Vamos a coordenadas y comenzamos a tomar nuevamente los datos. X es 628, el tiempo 9,59 y luego nos vamos a velocidad 65.5, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y menos 48.2. Esa data nuevamente la asentamos aquí, ahí está, 628, 9.59, 65.5 y menos 48.2. Y finalmente tenemos otro conjunto de datos. Nuevamente regresamos a coordenadas, le decimos restablecer y le damos, por ejemplo, aquí nos dice está a 24 metros, la velocidad inicial es 60 y el ángulo es 10 grados. Ya está. Y le damos iniciar. ¿Listo? Y ahí tenemos 208 metros, 3.52 segundos, el tiempo de vuelo completo. Y la velocidad en el eje X, 59.1 y en el eje Y, menos 24.1. Los datos mencionados se rellenan a continuación de la tercera fila. 200.8, 3.52, 59.1 y menos 24.1. Bien, ya, entonces lo que hemos hecho en este momento es lo siguiente. Ya, hemos utilizado el simulador para determinar X, el desplazamiento máximo, el tiempo de vuelo, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. ¿Ya? Bien, ahora corresponde hacer lo siguiente. Vamos a aplicar estas fórmulas de acá. Pueden ustedes hacerlo con la calculadora. Estas fórmulas de aquí, vamos a utilizar una aplicación. Ya están programados, ya como si fuera tu calculadora. Entonces ya he ingresado aquí al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Ingrese el punto inicial es 0. Por ejemplo, vamos a ver, se genera la segunda tablita. ¿Ya? La segunda tablita es el resultado de tomar los mismos datos que hemos tomado el anterior, por ejemplo, 0, 50, 40, 11, 80, 35, 24, 60, 10. Son los mismos datos que se le ha dado al simulador. Estos datos se les va a insertar a las ecuaciones. Y esas ecuaciones teóricas nos van a dar un resultado. Ese resultado es lo que ustedes observan aquí. Ya, ahí está. Ahí estoy seleccionando. ¿Ya? Vamos a hacer una demostración. ¿Cómo ha salido este 250 utilizando nuestra primera ecuación? Nos dice que ingrese, nos dice que la posición inicial es 0. Es 0. O sea que parte del origen. La posición final también va a ser 0. Pero la velocidad inicial es 50 y el ángulo inicial es 40. Por eso le he puesto de otro color, 40. Y luego le doy clic aquí, X me va a dar en metros. Ahí está, le doy clic nada más, clic, ahí está, 250 con 4 decimales. La aproximación es por truncamiento, no es por redondeo. Y luego el tiempo, ahí está 6.55, ahí está saliendo, ahí está. Luego la velocidad aquí en el eje X es 38.3022 y la velocidad en el eje Y es 32.1393. ¿Ya? Entonces prácticamente lo que hemos hecho es reemplazar estos datos que estoy seleccionando en la 1, en la ecuación X. Si quiere le podemos llamar ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3 y ecuación número 4. ¿Ya? Son 4 principalmente ecuaciones para el movimiento parabólico. Bien, listo, y de esa manera se van reemplazando. ¿Ya? Así ya tienen los resultados entonces.
Con este le doy un reset y decimos x inicial es 0. El y inicial para el siguiente dato es 11. Y final va a ser 0. Y luego es 11,80. Aquí la velocidad inicial es 11. Y aquí el ángulo es 80. Y le damos clic en X automático. Automático está el dato. Me parece que acá sí 11, acá es 80. ¿Sí? 80 la velocidad inicial. El ángulo es 35. Ya está. Es un error de inserción de datos. Ahí está. Luego le damos en X. Ahora sí, 613. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. El tiempo 9.3549. Ahí lo tienen. O sea, cuando les va a salir el resultado en su calculadora, de hecho que les va a salir igual que esto, deben tomar los 4 primeros dígitos a la derecha y es por, la aproximación es por truncamiento, ¿ya? Y luego en el BX es lo mismo y en el BY es lo mismo. Ahí está 65 y 48 con sus respectivos decimales. Luego el último, si ponemos aquí 0, aquí será 24, aquí será 0 y será la velocidad inicial será 60 con un ángulo de 10 grados. Ya está. Luego le damos X 125, miren, corroboren, tiempo 2.12, B su X 59 y la BY me sale 24.07. Ahí lo tienen, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho en la tabla, en la primera tabla, haciendo una retroalimentación, recordando que la tabla número 1, esta tabla llamada datos del simulador, han sido precisamente extraídos del simulador. Y la tabla datos teóricos han sido datos que han sido aplicados a las ecuaciones y el resultado se ha vaciado acá. Ya está. Entonces son muy, pero muy aproximados. Entonces, en el procesamiento de datos, la siguiente parte es vaciar estos datos, tanto de la forma del simulador o de la aplicación web, versus los datos teóricos. Entonces ahí está con el mismo color, lo he copiado, miren, con el mismo color, X está allí, columna 251, 628, 208. Este es de la aplicación web, ¿ya? O los datos del simulador. Luego el teórico 250, 636, 125. Enseguida pues le aplicamos la diferencia, será el 250 o podría ser 251 también. Debe respetarse los signos que contienen esto. Por diferencia entonces nos queda el resultado 0.0279. Así como se ha hecho este primer dato, se van a hacer todos los datos, ¿ya? Por ejemplo, el T de la aplicación me queda 6.55 y el teórico es 6.5523. Las barritas significa valor absoluto. Procede la resta y me queda 0.023. Entonces, de esa manera, ustedes van a calcular todo y se quedan con los datos de color azul, ¿ya? Y eso sería todo. Si nos damos cuenta, son datos muy, pero muy aproximados, a excepciones del modelo teórico con el modelo experimental o del simulador. ¿Ya? Entonces ahí te dejo la aplicación para que saques tus conclusiones y hagas algunos pequeños comentarios respecto a esta buena ayuda, porque aquí en lugar de hacer en tu calculadora lo siguiente, por ejemplo, un ejemplo final, ¿ya? ¿Cómo salió, por ejemplo, este dato 250 con la calculadora? En tu calculadora vas a colocar cómo salió este 250 punto esto, ¿no? Porque este es producto de reemplazar los datos en una fórmula teórica para calcular X. Ya, entonces X, nos vamos a ver nuestra formulita, es velocidad inicial al cuadrado, entonces sería velocidad inicial al cuadrado, sería entonces 50 al cuadrado. 50 al cuadrado por, continuamos viendo la formulita, eso ingresar a
seno de 2 teta. Entonces aquí debe ser seno de 2 por el ángulo. El ángulo para el primer dato es 40. 40 por. Ahora, en este programa, por defecto, está trabajando en radianes y le estoy dando en grados hexagesimales. Entonces tengo que multiplicarlo por un factor de conversión para que me pase a radianes. Si no, va a salir con error. ¿Ya? Entonces, ahí para convertir en radianes, será entonces pi sobre 180. 180.0 y está el ángulo en radianes dividido entre ¿cuánto lo vamos a dividir? Entre el valor de la gravedad. Entonces, entre el valor de la gravedad, entre G. Y ahí está el valor, 250, bajamos un poquito para que observes, 250.9703754. Hemos dicho que se tiene que colocar. Bueno, esto de aquí es como si tuviera tu calculadora, este G, ¿no? El G ya ha sido programado y G está aquí. Este es el valor de G, 9,81. Directamente está llamando al valor de G. Ya, si entonces en tu calculadora tienes que tener cuidado si está en el sistema de radianes o si está en grados hexagesimales. Si está en grados hexagesimales, no hay necesidad de poner pi sobre 180. ¿Ya? Pero como este programa trabaja por defecto en radianes, entonces, y me están dando en grados, entonces tengo que convertirlo en radianes. ¿Ya? Y entonces, y finalmente lo que nosotros hacemos es automatizar. Ponemos un reset aquí y le decimos para el primer dato 0, 0, aquí 0 y la velocidad inicial es 50 y el ángulo es 40. Y miren, solamente ingreso los datos y presiono acá el botón X. Y ahí está, es el mismo dato, 250.9703. Solo que ya no estoy digitando en la calculadora ni mucho menos aquí en la computadora, ya no estoy digitando. Simplemente coloco los datos y presiono acá. Quiero tiempo, quiero B sub X y quiero B sub Y. Para cualquier dato que ustedes le ingresen acá, ya han sido programados los botones. ¿Ya? Bien, jóvenes, espero que les ayude esta bonita y ligera aplicación para su procesamiento y toma de decisión de su respectivo trabajo. Bien, nos vemos hasta la próxima. Bye bye, jóvenes.